Bien, me presento, soy Jesús, ¿de acuerdo? El tema que les voy a hablar hoy es muy clarito, ¿de acuerdo? Es un tema evidente. Como ya han visto en el escrito que les he publicado, hablan sobre los derechos humanos y qué son los derechos humanos, ¿verdad? Es decir, que nosotras y nosotros tenemos derechos humanos hablando socialmente e internacionalmente. Nadie tiene derechos humanos. Es decir, que no tenemos derechos humanos. Sí tenemos derechos en otros países para votar, y en este también tenemos para votar cada 8 años. Ellos deciden y ellos hacen con nosotros y con nosotros lo que quieren internacionalmente. Es decir, que la riqueza está basada en tres o cuatro, a ver si se ve en la mano, personas. 3 o 4 personas muy ricas, las cuales manejan internacionalmente la tierra. Es decir, que esas 3 o 4 personas muy ricas que manejan internacionalmente la tierra, la manejan a su propio antojo. Es decir, ¿les interesan sus derechos humanos a esas personas? Nada más que vean la pobreza que hay internacionalmente. Es decir, no interesan los derechos humanos de ninguna y de ninguno de ustedes. Derechos humanos que tienen ustedes, en el trabajo hay que tener derechos humanos. Cuando vamos al médico tenemos que tener derechos humanos. Cuando nos manifestamos por algo, derechos humanos. Derechos humanos es que nos escuchen, que nos oigan y no que hagan oídos sordos. Es decir, los derechos humanos los tenemos censurados. En una democracia tiene que haber por mayoría libertad de expresión y que sea la mayoría la que decide, por lo cual actualmente nos lo tienen censurado también los derechos humanos. ¿Por qué? Porque somos mayoría lo que nos hemos manifestado en sanidad, en educación, etcétera, lo cual los derechos humanos nulos. También hay racismo, odio y xenofobia. De haber racismo, odio y xenofobia de grupos que no son tan reducidos, porque hay bastantes grupos en diversos países que son racistas con odio y xenofobia. Esa gente no piensa en los derechos humanos, esa gente no quiere derechos humanos, porque no le interesa que tengamos derechos humanos. Y yo, Jesús, llevo luchando por los derechos humanos tela de tiempo, igual que hizo Gandhi en su tiempo, y fracasó Gandhi, como habrán visto el vídeo que les he puesto. Gandhi luchó por los derechos humanos y fracasó porque el poder pudo a Gandhi. También Mandela luchó por los derechos humanos. Mandela, tanto Gandhi como Mandela, lucharon por los derechos humanos fracasando porque el poder siempre pudo con ellos. Es decir, los poderosos podían con ellos. Pero si nos juntamos todas y todos, es decir, Jesús y todas y todos ustedes, podremos adquirir lo que jamás hemos tenido, y estoy hablando en todos los países, derechos humanos. Derechos humanos es una palabra que les voy a explicar lo que significa derechos humanos. Derechos humanos es que la mayoría decide, que la mayoría opina, que la mayoría internacionalmente es la que tiene la palabra. Y somos mayoría las que queremos derechos humanos y no nos los censuren. Como nos vienen censurando en manipulación, tanto en televisión, prensa, radio, internet. Es una manipulación porque, fíjense, yo cuando me metí en ciertas cosas peligrosas, con Alderson Sheldon, cuando me metí en cosas peligrosas también del colectivo este de la Guardia Civil, cuando me metí en cosas peligrosas también de la extrema derecha, los vídeos fueron anulados y eliminados rápidamente. Libertad de expresión, nula. Derechos humanos, ¿qué derechos humanos? Derechos humanos es libertad de expresión, a poder ver lo que queramos en internet, ya que estamos tan modernos, a poder ver lo que queramos en internet y no que nos censuren lo que ellos quieren o lo que les interesa. En los medios de comunicación, tanto televisión como radio, como etcétera, nos están mintiendo muy claro. Nos dicen que todo va muy bien, incluso internacionalmente, que hay una gran mejoría. ¿Quieren ver la pobreza que hay por todos los países? Miren la pobreza que hay. Y así abrimos los ojos, por favor, miren la pobreza, la gente que está en la miseria internacionalmente en la tierra, hay muchísima, así de gente en la pobreza, porque les interesa tan solo a 3 o 4 ricos que no tengamos derechos humanos. Esa gente tiene que tener derechos humanos también, como yo tengo que tener derechos humanos, como todos y todos ustedes tienen que tener derechos humanos. Y es una de mis luchas, los derechos humanos, libertad de expresión y derecho de expresión. Es una de mis luchas. Les puedo explicar la palabra derechos humanos. Derechos humanos es cuando vamos al médico. Derechos humanos es cuando nos manifestamos. Derechos humanos, que no se nos hace ni caso, por cierto. Nos manifestamos, pero no nos hacen ni caso. Ellos mandan, nosotros callamos. Derechos humanos
es cuando estamos con la familia. Esos son derechos humanos. Y ya no podemos ni estar con las familias a gusto, porque nos están censurando los derechos humanos. Ya no podemos estar a gusto en nuestras propias casas, porque nos están censurando los derechos humanos. No estoy diciendo ninguna locura. A gusto en nuestras casas podemos estar. Si es que ha aumentado la delincuencia, pero ¿por qué aumenta la delincuencia y los asesinatos y los robos y los atracos? Porque no tenemos ningunos derechos humanos. Los derechos humanos están faltando internacionalmente. Cuando asesinatos, pueden ver los asesinatos que hay internacionalmente. Así de asesinatos internacionalmente. ¿Por qué? Porque nos faltan los derechos humanos. Una persona que es asesinada, ese que ha muerto, ha tenido derechos humanos y ha muerto, pero ha tenido derechos humanos, le han matado en una gasolinera, ¿ha tenido derechos humanos? Ninguno. No ha tenido derechos humanos. Libertad de expresión, derecho de expresión, le han matado de una puñalada en la gasolinera, por ejemplo. ¿Qué derecho de expresión ha tenido esa persona? ¿Qué libertad de expresión? Le han matado por el dinero que hay en una caja. Por eso lo han matado y la persona se ha ido a otra caja, ¿de acuerdo? Esos son los derechos humanos que está habiendo internacionalmente. Robos, asesinatos, pobreza, es el derecho humano internacional que está habiendo. Pero porque a 4 les interesa eso, a 4 o 3, voy a enseñar los dedos, 4 o 3 personas les interesa que no tengamos derechos humanos. Igual que hizo Gandhi, al igual que hizo Mandela, lo está haciendo Jesús ahora, luchar por sus derechos humanos. Y yo no voy a fallar ni voy a fracasar. Gandhi tampoco fracasó, Mandela tampoco fracasó, porque dejaron su huella. Yo no quiero dejar huella, yo quiero ser como todos y todos ustedes. Usted y usted también lucharía por los derechos humanos, ¿verdad? Pues yo estoy luchando por su calidad de vida, por su dignidad, para que todas y todos tengamos calidad de vida y dignidad. Y empiezo por aquí, por España, porque aquí no tenemos derechos humanos, pero también iré a otros países donde no hay derechos humanos. Esto es internacional, porque internacionalmente faltan los derechos humanos. Es decir, que quizá, solo quizá, antiguamente hace más de 21 siglos sí tendrían derechos humanos. Fíjense, ¿eran atrasados hace más de 21 siglos? ¿Eran atrasados o tendrían derechos humanos? Pues yo creo que sí tenían derechos humanos. ¿Y cómo marcaban los derechos humanos? Pues eso es por mayoría, se votaba por mayoría. ¿Cómo? Con brazaletes. Un brazalete de un color, un brazalete de otro color. Así se hacía, brazalete de un color, brazalete de otro color. Se hacía por mayoría lo que quería el pueblo. ¿Ahora qué pasa? Que ahora no se hace por mayoría. Ahora 4 mandan cada 8 años y hacen lo que quieren con nosotros. Nos manipulan los medios de comunicación, de televisión, de radio, manipulan todo a su propio interés. La pobreza ha aumentado así. En España hay mucha pobreza. Perdonen que pero abran los ojos. En España hay mucha pobreza, mucha gente en la miseria. ¿De acuerdo? En el paro hay muchísima gente. Derechos humanos no tiene, ni siquiera el trabajador tiene derechos humanos. Porque los funcionarios les han congelado y les han bajado el sueldo. Esos son derechos humanos, se quejan y qué caso les hacen, ninguno. Pero igual que los funcionarios, así de personas, millones. Entonces, por favor, ¿qué derechos humanos estamos teniendo? Ninguno. Y mi lucha es por los derechos humanos, libertad de expresión y derecho de expresión, lo que se denomina de hace muchos siglos, pero muchos siglos, democracia. Lo cual viene que no existe. Lo de hace muchos siglos que se denomina democracia, que hace 21 siglos, más de 21 siglos, sí la tenían, democracia. ¿Cómo se votaba por mayoría? Ahora lo están haciendo por luces, antiguamente brazaletes. Esa era la técnica para una democracia real. Es decir, si por ejemplo antiguamente querían construir un templo, para construir ese templo se decía por mayoría si se construía el templo o no. Es un ejemplo, ¿de acuerdo? La mayoría es la que decide. Eso es democracia. Que lo tuvieran hace más de 21 siglos y que no lo tengan ahora, desde hace la tela de tiempo, me parece penoso que no haya derechos humanos. Simplemente eso, muy antiguamente sí tenían sus derechos humanos. Tenían su libertad de expresión, su derecho de expresión, lo que ahora no lo tienen. Ahora lo tienen censurado. Perdonen, pero le dan libros de la historia, pero antiguamente sí tenían derechos humanos. Muy antiguamente tenían derechos humanos. Lo que pasa es que actualmente ni hay derechos humanos, ni libertad de expresión, ni derecho de expresión. Fíjense los países como están en la pobreza, muchísimos de ellos en la pobreza. En miseria está España, porque hay mucha gente en pobreza. Aunque tapemos los ojos, no los tapemos, o no los quieran tapar. Damos un paseo por Madrid y ya está, por cualquier sitio.
Vemos que la delincuencia ha aumentado. ¿Cómo no va a aumentar la delincuencia si los derechos humanos están faltando? Asesinatos, no solo en España, sino internacionalmente, muchos asesinatos, mucha gente muerta por interés del dinero que hay en una caja. Ese es el interés, ¿de acuerdo? Y los derechos humanos, ¿dónde tenemos los derechos humanos? ¿Dónde tenemos nuestra libertad de expresión? ¿Dónde tenemos nuestro derecho de expresión? La verdadera democracia, que existió hace muchísimos siglos y que no viene existiendo desde hace la tela de tiempo. Vuelvo a repetir y hago hincapié. Gandhi luchó por los derechos humanos, Mandela luchó y lo consiguieron porque dejaron su huella. No lo consiguieron, pero dejaron su huella. Y yo estoy aquí para luchar por los derechos humanos españoles e internacionales. ¿De acuerdo? Primero porque España está hecha una miseria y hay que ayudar a España. Y como general al mando quiero ayudar a España a que tenga libertad de expresión, derecho de expresión, derechos humanos y al tener las tres cosas una verdadera democracia, lo cual no ha existido desde hace la tela de tiempo, que tengamos una verdadera democracia. ¿A quién no les interesa? A los bloques que están en contra, al comando neonazi, no le interesa que tengamos una verdadera democracia con derechos humanos, libertad de expresión y derecho de expresión. Tampoco a los políticos, a la monarquía tampoco, porque protege y defiende los fraudes y corrupciones. A Eurovegas tampoco, si es un mafioso, ¿cómo le va a interesar que tengamos derechos humanos? ¿Cómo le va a interesar que tengamos libertad y derecho de expresión? Entonces, por favor, tan solo decir que estamos muy cerca de una verdadera democracia, de una democracia con libertad de expresión, derecho de expresión y derechos humanos. ¿De acuerdo? Dando igual de dónde seamos cada uno, porque es el interior lo más importante, el corazón, el interior es lo importante de las personas, ¿de acuerdo? Y los derechos humanos que los tenemos censurados de toda la vida. Derechos humanos, libertad de expresión y derecho de expresión. Si no, miren la pobreza que hay internacionalmente, los asesinatos internacionalmente. Fíjense los derechos humanos que tenemos. 3 ricos, 3, vuelvo a poner 3 con mucho dinero, que manejan internacionalmente a todas las personas como si fuéramos ganado. Es así de claro. Y no les interesan sus derechos humanos, no les interesan su libertad de expresión y no les interesa su derecho de expresión. Si no, miren la pobreza internacional, la miseria internacional. Y miren a la economía a lo que ha llegado a ser. Unos pocos, ya saben, unos pocos se benefician de todo y la mayoría lo pasamos mal. Esa es la realidad. Y yo estoy aquí para empezar por aquí, por España, luchando por los derechos humanos. Y seguiré país por donde no haya derechos humanos, a defender los derechos humanos. Es decir, no me paro en España como general al mando. Seguiré país por país, reivindicando los derechos humanos. Libertad de expresión y derecho de expresión, que hay muchos países que no la tienen, por no decir todos. Muchísimas gracias, se despide Jesús. Y una cosa más, estamos muy cerca de una verdadera democracia. Vamos todas y todos que podemos. Una verdadera democracia, que podemos. ¡Vamos! Jesús, muchas gracias.